Buenas noches, ¿cómo están amigos? Una vez más les doy la bienvenida a la clase número 3 del curso virtual Contabilidad Básica. Les saluda el profesor Miguel González y el día de hoy vamos a tocar el tema del libro de inventarios y balances, para lo cual les he traído unos cuantos casitos en los cuales vamos a ver, en primer lugar, la estructura del balance de inventarios y luego vamos a pasar esa estructura al formato 3.1, que viene a ser el formato más representativo del total de conjuntos de libros que forman el tema del libro de inventarios y balances, porque en este caso, cuando hablamos de los formatos tributarios, desde el punto de vista de la SUNAT, el conglomerado de todos los formatos del libro de inventarios y balances no solamente es el 3.1, sino todos los anexos que forman parte de él, y además también tenemos a los otros formatos que forman parte de los otros estados financieros, ¿no? Entonces, hoy día es como si vamos a hacer un pequeño adelanto del tema del estado de situación financiera, que es lo mismo que vamos a ver terminando la sesión, ¿ok? Eso lo vamos a ver después de haber hecho todo el trabajo del proceso contable, ¿no? Pasando por el libro diario, el libro mayor, el balance de comprobación y posteriormente haremos la formulación del estado de situación financiera de una monografía que lo vamos a ver en el transcurso. Pero hoy día lo único que les voy a indicar principalmente va a ser enfocarme en el desarrollo de estos casitos y obviamente indicándoles a qué rubros normalmente se tienen que presentar. Vamos a hablar un poquito de la parte corriente y de la parte no corriente, tanto del activo como del pasivo. ¿Ok? Entonces espero que por favor participen con sus preguntas, como siempre les pido, y de esta forma lo hagamos más dinámica la clase. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora les presento a la práctica que vamos a desarrollar hoy día. Bien, entonces, en los casos que estamos formulando, nos piden, en primer lugar, con la información que les voy a mencionar en cada caso, vamos a elaborar primero, el balance de inventarios, que son estos formatos. El objetivo del balance de inventarios, principalmente, bueno, lo que vamos a hacer aquí es, identificamos las cuentas a nivel de subcuentas, o sea, a nivel de 3 dígitos del plan contable, ¿ok? Poco a poco estamos entrando al plan contable, si se dan cuenta. Ya, después de identificar los 3 dígitos, lo vamos a ubicar el activo, obviamente, en la columna donde pertenecen todos los activos, los pasivos y los patrimonios, que son los 3 elementos, ¿ok? Una vez que hagamos aquí, en este pequeño cuadrito, el balance, o sea, el cuadre, por decirlo así, ¿no? O saldar el debe y el haber, o sea, en este caso el activo, que tiene que ser igual a la suma del pasivo y del patrimonio. Una vez que terminemos el balance, nos vamos a dirigir al formato 3.1, que viene a ser realmente el libro de inventarios y balances donde vamos a hacer su registro, ¿ok? Allí ya no se utilizan códigos, o sea, entonces aquí quiero que me ayuden principalmente con las cuentas, con los códigos a nivel de 3 dígitos, ¿ok? Entonces, por favor, concéntrense, también pueden utilizar la herramienta que viene a ser el plan contable para que nos puedan ayudar, ¿ok? Y por otro lado, ya les había mencionado, una vez que terminemos este cuadro, ya nos vamos a ir automáticamente al formato 3.1. Pues bien, ahora les voy a presentar el formato 3.1 del que les estoy hablando. El formato 3.1, originalmente, la SUNAT nos dio esta estructura, ¿ok? Esta es la misma estructura que ustedes han descargado en los materiales que les adjunté al inicio de la sesión. Está en la parte superior del Classroom, ¿cierto? Ahí dice materiales generales, ¿cierto? Ustedes han descargado todos los formatos, en este caso no solamente este libro de inventario, sino están los demás formatos que forman parte de los anexos de la resolución de superintendencia número 234-2006 SUNAT. Si se dan cuenta por el año de la resolución, estos formatos están estructurados incluso con las cuentas contables del plan contable general revisado, que en ese entonces estaba vigente. ¿Se dan cuenta? Entonces, recuerden que el plan contable general revisado estuvo vigente hasta el año 2010 y a partir del 2011 recién entró en vigencia el nuevo plan contable general empresarial, ¿ok? Ese que hemos utilizado hasta el año pasado, ¿cierto? Hasta el año 2019, en el que se modificó y ahora, para este año 2020, es que estamos utilizando la nueva versión modificada de ese plan contable general empresarial. Entonces, si se dan cuenta, cuando estos formatos fueron concebidos, es decir, cuando fueron creados por primera vez, fueron estructurados utilizando ese plan contable en el anterior. Por ese motivo es que aquí, si ustedes se dan cuenta, en el original podemos notar desde arranque, ¿no? Desde el encabezado nada más.
El formato 3.1 por aquellos años se le conocía a esta estructura que nosotros conocemos como el activo, el pasivo y el patrimonio, como el balance general, aquí al menos en el Perú. ¿Ok? Pero en vista de que en el año 2010 se modifica la estructura de la NIC 1, pasa a ser o pasa a llamarse estado de situación financiera, ¿ok? Y muy aparte ya les había mencionado, ¿no? También los rubros que componen este balance general. En ese entonces, caja y bancos era la cuenta 10, es por eso que aquí tenemos la famosa cuenta caja y bancos, ¿te das cuenta? Luego tenemos valores negociables, que sería la cuenta 11, cuentas por cobrar comerciales, que sería la cuenta 12, en fin. Esta estructura, como les decía, fue creado o nació normalmente usando esa estructura del plan contable general revisado, que en aquellos entonces yo creo que incluso ya estaban en el proyecto del plan contable general empresarial. Ese proyecto se llamó Plan Contable para Empresas, ¿no? O Plan Contable General para Empresas. ¿Okay? De ahí es que nace algunos nombrecitos. Pero bueno, todo esto ya es parte del pasado. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es el formato que vamos a utilizar para esta clase. Si bien es cierto, este es el formato original, noten que aquí tenemos un número 1, ¿no? El cual me indica que hay una nota al pie, y en la nota al pie me dice claramente que este formato se utiliza, se puede utilizar alternativamente utilizando los formatos aprobados por CONACEP, que en ese entonces se llamaba CONACEP, que ahora en nuestros días se llama Superintendencia del Mercado de Valores, quien estructura precisamente y tiene incluso hasta un manual de cómo preparar la información financiera de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. ¿Ok? Entonces, bueno, no quiero hacerlo más largo, ahora les voy a presentar el formato 3.1 que viene a ser realmente el estado de situación financiera. Aquí es la misma estructura, muy parecida, solo que ahora lo hemos actualizado los términos y los rubros que componen el activo, el pasivo y el patrimonio. Ahora, aquí en este formato también podemos notar cuál es su forma, ¿no? Cómo está estructurado. En primer lugar, ya vimos el encabezado. Eso es en todos los formatos de SUNAT que vamos a utilizar en este curso. Luego tenemos el ejercicio. Cuando me dice ejercicio, el formato, en otras palabras, me está dando a entender de que este es un libro de periodicidad anual. Es decir, se presenta o se elabora de forma anual. ¿Ok? Este es uno de los libros principales, por cierto. ¿Cuántos libros principales conocemos? Tenemos 3 libros principales, ¿no? El libro diario, el libro mayor y este libro, el libro de inventarios y balances, que ya te había mencionado que está compuesto por varios formatos, ¿ok? Hoy solamente nos vamos a centrar en el formato más importante, que es precisamente el que centraliza toda la información del estado de situación financiera, ¿ok? Luego tenemos al RUC, o sea, el número de RUC del contribuyente, y por último, los apellidos y nombres, si es que es persona natural, su denominación, si es que es una persona jurídica de responsabilidad limitada, y la razón social, si es que es una persona jurídica irregular, ¿no? O sea, normalmente las que son de responsabilidad ilimitada, ¿cierto? O sociedades de personas también se les llama. Entonces, toda esta estructura ahora la vamos a ver aplicando cada casito, ¿ok? Entonces, ahora sí, nos vamos a la práctica. Tenemos el caso número 1. Aquí me dice que una empresa al 31 de diciembre tiene los siguientes saldos. Entonces me voy a ir al desarrollo del caso 1 dentro de mi estado de situación financiera y ubico la fecha, ¿no? 31 de diciembre, eso se pone como encabezado. Porque este formato también me puede servir para comparar dos periodos. En ese caso lo que tendríamos que hacer es añadir una columna más aquí, otra columna más aquí, para el tema de la comparación, ¿no? Al 31 de diciembre de 2019 y del año anterior podría ser también, en 2018, para hacer una comparación de ambos periodos, ¿ok? Bueno, pero en este caso solamente vamos a trabajar de un periodo, me dice el 31 de diciembre del 2019. ¿Cuáles son sus saldos? Acá me está diciendo que tiene dinero en efectivo. Muy bien, entonces como les dije, vamos a trabajar con la tabla del plan contable. El primer dígito corresponde al efectivo, entonces eso se sobreentiende que forma parte del elemento 1, ¿cierto? Ya vimos eso en la clase anterior, donde mencionamos que el activo, de acuerdo a la estructura del plan contable, está categorizado en 4 tipos de activos, ¿no? Por un lado tenemos el activo disponible, el activo exigible, el realizable y el inmovilizado, donde el disponible es el dinero,
El exigible son las cuentas por cobrar. El realizable son los inventarios que tenemos en el almacén, llámese mercaderías, productos terminados, materias primas, entre otros. Y en el elemento 3 tenemos a nuestro activo fijo, tangible e intangible, ¿ok? O sea, el activo que va a durar más de un año, ¿cierto? Entonces, en este caso, como estamos hablando del dinero, específicamente el dinero en efectivo, estamos hablando dentro de la cuenta 10, su cuenta 10.1. ¿Cómo se llama? Caja, ¿cierto? ¿Cuánto es el importe en este caso? Me dice que caja tiene un importe de 15.000. Luego tenemos dinero para fondos fijos. Ustedes saben que el dinero para fondos fijos es la subcuenta 10.2. ¿Cuál es la diferencia entre caja y fondos fijos? Principalmente el tema de caja es como decir la caja principal en efectivo, donde se centraliza todo el dinero, monedas y billetes, ¿cierto? Del día a día que va realizando la empresa. El fondo fijo es una parte de esa pequeña caja, se le llama caja chica, porque sirve específicamente para los gastos, para cubrir los gastos menores que se generan durante el día. Normalmente esa caja grande, por decirlo así, o la caja principal, está restringida su uso, ¿no? O sea, es meramente para recaudación de cobros y para efectuar pagos, pero pagos que estén debidamente programados, ¿no? Entonces la caja chica se suele utilizar como si fuera un pequeño fondito para gastos menores que se pueden presentar durante el día, en el cual no tenemos que estar pidiendo permisos ni muchas formalidades para disponer de ese efectivo. Por eso es que su importe en este caso me dice que es de 1.000, o sea, no es un importe tan grande con el cual pueda disponer, como les decía, para esos gastos. ¿Ok? Hasta ahí tengo entonces dos cuentas. Y miren, ambas pertenecen al efectivo y equivalentes de efectivo. Acá ya me está dando una pista. ¿Ok? ¿Dónde lo voy a ubicar? Dentro de mi libro de inventarios. Luego tenemos, me dice 100.000 en mercaderías. Muy bien, entonces mercaderías, y ya no estamos hablando del elemento 1, ahora nos vamos al elemento 2, activo realizable, cuenta 20, específicamente su cuenta 20. ¿Cómo se llama la cuenta? Mercaderías. En este caso tenemos 100.000 soles. ¿Ok? Luego me dice tenemos maquinarias por 45.000. Muy bien, ya sabemos que las maquinarias pertenecen al elemento 3. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner el elemento 3. Específicamente estamos dentro de propiedades planta y equipo. Propiedad planta y equipo, la cuenta 33. Y la maquinaria estaría dentro de la subcuenta 333, ¿no? 33.3. Maquinarias. ¿Cuánto es el importe de las maquinarias? 45.000. Noten algo, aquí no me estoy preocupando por determinar si la cuenta que estoy poniendo pertenece al activo corriente o al no corriente. Simplemente estoy poniendo la lista de activos, ¿ok? Esto, como te decía, el balance de inventarios, solamente su finalidad es meramente el hecho de verificar el tema del balance, ¿no? El balance entre el activo, que tiene que ser igual a la suma del pasivo más el patrimonio. Aquí no me voy a preocupar si es que es corriente, no corriente, nada de ello. Eso lo vamos a hacer ya cuando vayamos al libro de inventario realmente. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos. No tiene más activos. Ahora me dice, ¿tenemos obligaciones o no? Sí, dice también, tiene obligaciones con los bancos producto de préstamos recibidos. Muy bien. Acuérdate que la obligación con bancos, estamos hablando de obligaciones financieras, por lo tanto estamos dentro de la cuenta 45. Específicamente en este caso estamos dentro de la cuenta 45.1 y vamos a poner aquí préstamos de instituciones financieras. Listo. ¿Cuánto tenemos en este caso de instituciones financieras? El préstamo me dice que tengo 10.000. Ok, listo. Hasta ahí estamos perfecto. Pero fíjate, nada más, no me da más datos. Y ahora fíjate, ¿habrá balance? Mira, tenemos en el lado del activo 161.000 y en el lado del pasivo y del patrimonio 10.000. ¿Hay balance o no hay balance? ¿Ustedes qué opinan? Obviamente no hay balance. Para que haya equilibrio o balance significa que aquí me está faltando un elemento. ¿Cuál es el elemento que me falta? En este caso es obvio que es el patrimonio. Y es más, el patrimonio es el elemento elemental, por decirlo así, valga la redundancia, el elemento principal, primordial. Toda empresa no puede trabajar si no tiene el elemento principal que es el motor, es como el corazón de la empresa. Y este elemento se llama capital. Acuérdate que cuando los socios constituyen la empresa empieza de la nada. ¿Quién es el que financia
a la empresa para que pueda empezar a adquirir sus activos, los socios, a través del capital que ellos aportan. Ese capital es como si fuera el soplo de vida para ellos, ¿me entiendes? Es como si le estarían dando vida a la empresa a través de la inyección de ese importe del capital, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, ¿cuánto es el capital? Aquí me dice capital, ¿cuánto sería? Tendríamos que calcularlo. ¿Cómo se calcula el capital? En este caso, y esto es una práctica muy parecida a la que ustedes van a desarrollar en la universidad o en el instituto, viene a ser por diferencia se determina. Es decir, el total del activo, ¿ok? Lo voy a restar menos el total del pasivo. En este caso tengo 161.000 dentro del activo y tengo 10.000 en el pasivo. Por lógica, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia sería 151.000. Entonces, ese importe viene a ser el importe que me hace falta para que haya partida doble o haya balance. Por eso su nombre, balance de inventarios. Aquí lo que quiero es determinar el balance, el equilibrio patrimonial entre mis activos, mi pasivo y el patrimonio. Muy bien, entonces ahora sí, una vez que ya tenemos nuestro balance de inventarios debidamente registrado, nos vamos al libro de inventarios y balances. Esto todavía no es el libro de inventarios y balances. Entonces nos vamos al formato. Nos vamos al formato 3.1. Bien, en este formato entonces lo que vamos a hacer es trasladar el resumen de las operaciones que hemos registrado o que acabamos de registrar dentro del balance de inventarios. En este caso teníamos efectivo, ¿se acuerdan? ¿Dónde va el efectivo dentro del formato 3.1? Obviamente estamos dentro del activo, pero ahora sí tenemos que separarlo, activo corriente y activo no corriente. Acuérdate esto, el activo corriente es todo aquel activo que se va a convertir en efectivo en un periodo menor a 12 meses, menor a un año. Todo el activo que se va a convertir a la larga en efectivo. Aquí tenemos al efectivo propiamente dicho, ¿se entiende? Tenemos a las cuentas por cobrar que se van a cobrar, valga la redundancia, en un periodo menor a un año. O sea, por ejemplo, una factura que vence de aquí a 3, a 6 meses, a 8 meses, se registra dentro del activo corriente. ¿Qué más tenemos? Los inventarios que se van a realizar, que se van a vender en un periodo también menor a un año. ¿Ok? Y también otro tipo de activos. Por ejemplo, el caso de los gastos pagados por anticipado. Por ejemplo, el alquiler que pagamos por anticipado. Digamos que la empresa paga 6 meses de alquileres por adelantado o paga seguros, ¿no? Entonces, estos gastos de alquileres o estos gastos de seguros también van a formar parte de nuestro activo corriente, ¿ok? Bueno, entonces en este caso, eso es lo referido al tema del corriente. Y mientras que la parte del no corriente comprende todos aquellos activos o todas aquellas inversiones con duración mayor a un año. ¿Ok? Normalmente aquí se encuentra el activo inmovilizado, esa es su principal característica, o sea, el elemento 3. Ese elemento 3 va directamente aquí, a la parte no corriente. También, ¿qué más va? ¿Podrían ir también las cuentas por cobrar? Claro que sí, pero siempre y cuando la cuenta por cobrar, su vencimiento supere el año, ¿se entiende? Digamos que tengo facturas por cobrar o letras por cobrar a 14, a 15, a 18 meses, ¿me entiendes? Entonces, en la parte corriente se tiene que quedar todo el importe que está pendiente de cobro y que va a vencer hasta 12 meses. Y en la parte no corriente se registra el exceso, ¿ok? Por ponerte un ejemplo, si estamos en una factura por cobrar a 16, 18 meses, digamos, o sea, un año y medio, digamos. Entonces tengo una factura por 18 meses. Por los 12 primeros meses lo tengo que registrar dentro de la parte corriente. Y por los 6 meses del exceso del año y medio, ese medio año adicional lo tengo que separar dentro del activo no corriente. O sea, al final mi factura va a estar en el activo, ¿cierto? Pero va a estar partido en dos. El activo corriente, lo que vence en menos de un año, en la parte de arriba, y el activo no corriente, lo que supera el año, el exceso, dentro de la parte no corriente. ¿Ok? Listo, espero que se haya entendido esa parte. Lo mismo, el mismo criterio aplica para el tema de los pasivos. Los pasivos que se van a cancelar dentro de un año, a más tardar, forman parte del pasivo corriente.
Y aquellos pasivos que van a ser liquidados o cancelados en un periodo superior a un año, digamos, la empresa tiene un préstamo hipotecario, digamos, ¿no? En 5 años. Entonces, si son 5 años de deuda, el primer año está dentro del pasivo corriente, ¿ok? Porque no supera de los 12 meses. Y los otros 4 años, ¿dónde se tienen que registrar? Dentro del pasivo no corriente, ¿ok? Esa es la estructura, esa es la única diferenciación. Y en la parte del patrimonio ya sabemos que los elementos más importantes son el capital y los resultados acumulados, ¿ok? Muy bien, entonces vista esta pequeña explicación, ahora sí nos vamos al registro, ¿ok? Entonces en nuestro caso número 1 teníamos, dice, en caja 15.000, en fondos fijos 1.000. Ambos pertenecen al efectivo y equivalentes de efectivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumarlos, obviamente. Entonces, fíjate, aquí en el formato no me da cuentas contables. Acá no me dice que esto es la cuenta 10, pero uno ya lo deduce, ¿cierto? Por deducción lógica. Entonces, aquí lo que hacemos es sumamos 15.000 más 1.000. ¿Cuánto es esto? 16.000. ¿Ok? Ese viene a ser el efectivo y el equivalente del efectivo que tiene la empresa. Luego me dice que tiene mercaderías. ¿Dónde se ubican las mercaderías? En este caso se ubican dentro del rubro inventarios. ¿Ok? Ahí se encuentran nuestro elemento 2, por decirlo así, del plan contable. Ahí vamos a tener la cuenta 20, la cuenta 25, la cuenta 28, en fin. ¿Ok? Entonces aquí sumamos todo nuestro elemento 2, pero en este caso solo tenemos mercaderías, en este caso solamente sería 100.000. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos maquinaria, ¿cierto? ¿Dónde se anotan las maquinarias? Obviamente ya te había mencionado, si estamos hablando del activo inmovilizado, su naturaleza de este activo es a largo plazo. ¿Eso qué significa? Que en el activo inmovilizado voy a registrar todas aquellas operaciones que pertenezcan a lo que, digamos, a los bienes que la empresa posee, cuyo uso va a ser mayor a un año, ya sea de naturaleza tangible o intangible. Los más característicos aquí es la cuenta 33 y 34. ¿Ok? Entonces, en este caso, la cuenta 33, ¿dónde se ubica? Aquí, ¿ve? Dentro del rubro propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Entonces, aquí lo voy a considerar la maquinaria de la empresa, ¿no? En este caso, 45.000. Ya está. Listo, entonces hasta ahí ya tengo la parte de mis activos, ¿ok? Y obviamente tenemos el mismo importe, 161.000. Tengo aquí también, ¿no? 161.000. Luego nos vamos al rubro del pasivo. Ya sabemos, el pasivo también se parte en dos, corriente y no corriente, pero como en este caso no me está especificando, tenemos una deuda con el banco, dice, pero no me dice a qué plazo, se sobreentiende que se va a cancelar en el pasivo corriente, o sea, en un periodo menor a un año, porque no me está diciendo que supere el año. Entonces lo que vamos a hacer es, en obligaciones financieras, lo voy a pasar en importe de 10.000 soles. ¿Ok? Y ahí está mi pasivo corriente. Y como pasivo no corriente no tengo nada, es 0, sumado total pasivo me da 10.000. Entonces al final, ¿qué me faltaría? El capital. Y como ya lo hemos calculado, simplemente copiamos su importe, que en este caso es 151.000. Listo, entonces ahora sí, ya tenemos el balance, pero escucha, lo que hicimos al inicio fue como nuestro borrador, ¿se entiende? Es como nuestro papel de trabajo, ¿ok? Donde hacemos los cálculos. Y aquí realmente es donde ya se presenta la información contable, ¿ok? En este caso lo que estamos elaborando, que es el libro de inventarios, pertenece a la parte de presentación de la información financiera. Porque lo que vamos a hacer cuando damos los registros contables auxiliares, caja, compras, ventas, ¿ok? Eso viene a ser la parte operativa de la contabilidad. Y ello más que nada va enfocado al tema de la preparación de la información financiera. Una cosa es la preparación y otra cosa es su presentación, ¿ok? Hay que tener un poquito ahí de cuidado para identificar cada uno de ellos. Uno es preparar la información y otro es presentar la información. Bien, entonces ahora sí, ya que tenemos bien estructurado esto, nos vamos al caso número 2. Como vieron, estaba sencillo. En el caso número 2, lo que vamos a hacer ahora es parecido, ¿no? Un caso que tiene bastante similitud al anterior. Me dice que el 31 de diciembre
La empresa tiene dinero en efectivo 15.000, dinero en bancos 5.000. Ya sabemos que la suma de ambos va a estar en el efectivo. Pero en este caso lo voy a registrar por separado. Entonces primero registramos caja, muy bien, 15.000. Y dinero en bancos. Bueno, no me dice en qué tipo de cuenta bancaria, ¿no? Vamos a suponer que son cuentas corrientes. Vamos a poner aquí cuentas corrientes, que en este caso sería 5.000. Luego me dice que tenemos 150.000 soles en cuentas por cobrar a trabajadores. Ojo, a trabajadores. Entonces, si estamos hablando de trabajadores, ¿qué cuenta es? La cuenta 14, ¿cierto? 14.1. Y en este caso son cuentas por cobrar al personal. ¿Cuánto nos deben los trabajadores? Me dice 150.000. Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos? 20.000 en maquinarias. Muy bien. Ya vimos la maquinaria arriba también. Aquí sería la cuenta 33.3. Maquinarias. ¿Cuánto es su importe? 20.000. ¿Ok? Y luego, ¿qué más tenemos? Además, dice, cuenta con obligaciones por impuestos por un valor de 15.000. Estamos debiendo impuestos, o sea, en este caso es al Estado. ¿Qué cuenta sería? Obviamente, en este caso estamos dentro del elemento 4, pasivo, pero específicamente dentro de la cuenta 40. En la cuenta 40 están las obligaciones de carácter tributario. Todo lo que le debemos al Estado por impuestos, principalmente. Si en este caso no me especifica qué impuestos, ¿no? Solo me dice que tenemos obligaciones por impuestos. Vamos a suponer que es del gobierno nacional. Entonces aquí vamos a poner gobierno nacional. Puede ser IGB, puede ser impuesto a la renta, entiéndase, ¿no? Como los impuestos del tesoro público. ¿Cuánto es el importe en este caso? 15.000. Muy bien. Y por último dice el banco le presta 25.000. Ah, ya, entonces si tenemos deuda con los bancos, también ya sabemos que es la cuenta 45.1, ¿no? Préstamos bancarios. ¿Cuánto tenemos en préstamos bancarios? 25.000. Entonces, fíjense, de nuevo, tenemos en activos un importe, 190.000, y en pasivos, 40.000. ¿Cuánto me falta para que haya balance? Ah, obviamente, entre 190 y 40.000 hay una diferencia de 150.000. Eso vendría a ser el capital de la empresa. Entonces, aquí ponemos capital de la empresa. ¿Y cuánto sería en este caso? 150.000. Perfecto. Entonces, hasta ahí hemos elaborado el caso número 2, el balance de inventarios. Ya sabes que esto solamente es nuestro auxiliar. Ahora lo llevamos, estos registros, al libro de inventarios y balances. Ahora sí. Nos ubicamos entonces en el formato del caso número 2. Ya sabemos, en este caso el encabezado lo estoy dejando en blanco porque no me especifica el nombre de la empresa. Obviamente cuando ya hagamos casos completos, ahí sí vamos a especificar cada uno de esos rubros. ¿Ok? Por ahora lo estoy dejando en blanco, estoy dirigiéndome directamente al grano. Si en este caso me está diciendo que la empresa tiene efectivo y equivalentes de efectivo, ¿recuerda? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es pasar sus importes. A ver, ¿cuánto teníamos en efectivos? Teníamos dos importes, 15.000 y 5.000 en cuentas corrientes. En total, ¿cuánto tenemos entonces en efectivo y equivalentes de efectivo? 20.000, ¿cierto? Luego me dice que tenemos cuentas por cobrar al personal, o sea, a los trabajadores. Pero ustedes saben que los trabajadores no forman parte de las operaciones comerciales del negocio. Por eso es que no lo podría considerar aquí, donde dice cuentas por cobrar comerciales. No se puede considerar dentro de ello. Tampoco puedo considerarlo dentro de cuentas por cobrar a partes relacionadas. Y mucho menos, pues, en otros rubros como inventarios o gastos pagados por anticipado. En este caso, estaríamos dentro del rubro otras cuentas por cobrar. ¿Ok? Acuérdense que otras cuentas por cobrar acumula todas las cuentas por cobrar diferentes a las cuentas por cobrar comerciales, ¿ok? O sea, aquí estaría dentro de la cuenta 14, también estaría la cuenta 16, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es anotar cuánto nos deben nuestros trabajadores. En este caso nos deben 150.000. Muy bien. ¿Qué más teníamos, dice? Maquinarias. Una vez más tenemos maquinarias. ¿Y dónde están las maquinarias? Dentro del activo no corriente. Ya sabes por qué, ¿cierto? En este caso dentro del rubro propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Porque estas maquinarias van a permanecer en la empresa un lapso mayor a un año. La empresa lo va a explotar durante un periodo mayor a un año. Por ese motivo forma parte del activo no corriente. ¿Cuánto viene a ser entonces esas maquinarias? 20.000. Muy bien. Entonces hasta ahí mi activo llega a 190.000 y eso está igual que el balance de inventarios.
Ahora me voy al rubro del pasivo. Y en el pasivo tenemos dos pasivos, en este caso, ¿no? Principales. Uno por tributos y otro por obligaciones financieras. Ya sabemos que el tema de las obligaciones financieras lo vamos a considerar dentro, en este caso, dentro del pasivo corriente, ya que no me especifica o no me señala una fecha de vencimiento o no me pone una fecha de pago. ¿Ya? Si me dijera el préstamo es mayor a 1 año, 2 años, 3 años, ahí ya recién podríamos hablar de corriente y no corriente. Pero como no me especifica, se sobreentiende que es corriente. Entonces, ¿cuánto es la obligación financiera en este caso? Me dice que es préstamos bancarios 25.000. ¿Ok? Esa viene a ser mi obligación financiera. Y ahora, profesor, ¿y dónde registramos los impuestos? Al igual que lo que vimos hace un momento en las cuentas por cobrar a los trabajadores, el tema de los impuestos, como verás, no tiene una casilla, o mejor dicho, un rubro específico. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿y por qué no se pone en la lista, no? O sea, por ejemplo, en lo que es activo es la lista de todas las cuentas, pero solamente sus nombres. Y en el caso de los pasivos igual, ¿no? Es que lo que ocurre es que aquí, si recuerdas, hemos hablado de las características de carácter cualitativo de la información financiera de acuerdo al marco conceptual. ¿Recuerdas lo que vimos en la primera clase teórica, cierto? Cuando abrimos esa parte teórica del marco conceptual, precisamente hablamos de una de las características que es la relevancia, ¿ok? O también se le conoce como materialidad o importancia relativa. ¿Eso qué significa, en otras palabras? Que tenemos que representar la información relevante. Entonces, el tema de impuestos no es tan relevante porque comparado con otro tipo de pasivos, por ejemplo, las deudas por pagar a los proveedores, las obligaciones financieras, su importe es mínimo. Por ese motivo es que no es necesario que tenga su propio rubro. Ahora lo entiendes por qué no aparece aquí un rubro que diga tributos. Pero se sobreentiende que esto va a formar parte de las otras cuentas por pagar, aquellas cuentas que no han sido mencionadas anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, como no lo ubico, me voy a ir a otras cuentas por pagar. ¿Cuánto vienen a ser mis otras cuentas por pagar? En este caso, el importe de 15.000. Muy bien, hasta ahí tenemos entonces total pasivo, ¿cuánto? 40.000, ¿cierto? Entonces ya sabemos, para que haya nuestro balance, nuestro famoso balance, ¿qué es lo que le está faltando? El capital. Muy bien, el aporte de capital. ¿Cuánto es ese importe del capital? En este caso corresponde a 150.000. Y una vez más tenemos el balance, pero el balance dentro del libro de inventarios y balances, por eso su nombre, inventarios, porque ahí me da el detalle de todo lo que la empresa tiene y todo lo que la empresa debe, ¿no? Y cuánto es la composición de su patrimonio. Y al mismo tiempo el balance, es el equilibrio, ¿no? Esa balanza, ese equilibrio de la partida doble, que siempre lo respetamos, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, con esto hemos terminado el caso número 2. Y ahora nos vamos a pasar al penúltimo caso que vamos a ver en esta clase, que es el caso número 3. Dentro del caso número 3 tenemos lo siguiente. Por un lado tenemos al dinero en efectivo, igual, nuevo, como antes. Tenemos dinero en efectivo, 400.000. Y me dice que tenemos en bancos 40.000. Entonces ya sabemos, lo que tenemos que hacer aquí es anotar cada uno con su cuenta correspondiente, ¿no? Entonces, en este caso la 10.1 caja, el importe de 400.000. Y en el caso de bancos, 10.4, y aquí ponemos cuentas corrientes. En este caso el importe de 40.000. Perfecto. ¿Qué más me dice? Tenemos mercaderías. Muy bien, esto ya se está repitiendo, se parece al caso número 1, ¿cierto? Tenemos mercaderías. ¿Cuánto? En este caso, 35.000. Y por último, allá, nada más, no tenemos más activos, hasta ahí. Luego me dice que tenemos obligaciones con los trabajadores. Entonces los trabajadores están en el rubro del pasivo, ¿no? Cuenta 41 específicamente. Entonces 41.1, vamos a poner remuneraciones, ¿no? Remuneraciones por pagar. ¿Cuántos son las remuneraciones? 5.000. Y por último tenemos deudas con los proveedores. Entonces aquí ponemos 42.1, facturas por pagar, puede ser, ¿no? Lo que le debemos a los proveedores. Muy bien, ¿cuánto es las facturas por pagar en este caso? 30.000. Muy bien, entonces tenemos, ya sabemos, en activos la suma total es 475.000
En el caso del pasivo, la suma llega a 35.000. ¿Cuánto me falta para que haya balance? Lo que tenemos que hacer entonces es hallar la diferencia. Una vez más, el total activo, que es 475.000, lo tengo que restar su pasivo, que en este caso vendría a ser 35.000. ¿Cuánto es esa diferencia? Al ojo saldría ¿cuánto? El capital. Vamos a poner capital 440.000, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora sí, hasta ahí hemos llegado a desarrollar el balance de inventario. No te olvides, estamos en el balance de inventarios. Hasta ahí solamente estamos llegando a ese tema. Y ahora sí, nos vamos recién, una vez que hay partida doble y balance, nos vamos al formato del libro de inventarios y balances. Entonces nos vamos al caso número 3 y empezamos a llenar de nuevo. ¿Tenemos efectivo? Muy bien. ¿Cuánto teníamos en efectivo? A ver, volvemos al caso. Y en este caso tenemos 400.000 más 40.000. ¿Cuánto tenemos en efectivo? Entonces, 440.000. ¿Tenemos inventarios? Muy bien, claro que sí tenemos inventarios, solo que esta vez no me especifica, por lo tanto se sobreentiende que es un activo corriente, 35.000. ¿Tenemos activo no corriente? Es decir, elemento 3, por ejemplo, no tenemos. No hay maquinarias, no hay vehículos, no hay edificios ni terrenos, por lo tanto lo dejamos en blanco. Ahora nos vamos al tema del pasivo. ¿Qué teníamos en los pasivos? Teníamos remuneraciones por pagar y facturas por pagar. Bien, en el caso número 3, las facturas obviamente corresponden a nuestras cuentas por pagar comerciales. Ya sabemos que cuando nos habla de comerciales es lo que se relaciona con el giro del negocio, no te olvides. Entonces, en este caso, ¿cuánto tenemos en cuentas por pagar comerciales? Tenemos el importe de 30.000. Ya está. Ahora tú dirás, profe, ¿y dónde están las cuentas a los trabajadores? ¿Te acuerdas que hace un momento te hablé de la cuenta de los impuestos, ¿no? De los tributos. Y te dije que no tenía un rubro. ¿Por qué? Porque no es material. Lo mismo ocurre con el tema de la cuenta 41. No tiene un rubro específico. Entonces, ¿qué usamos en esos casos? Nuestro comodín. ¿Cuál es nuestro comodín? El rubro otras cuentas por pagar. Se supone que ahí tenemos acumulado la cuenta 40, la cuenta 41, la cuenta 44, la cuenta 46, por citar algunos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto tenemos en otras cuentas por pagar? En este caso tenemos el tema de impuestos, o perdón, en este caso de remuneraciones, ¿no? 5.000. Muy bien. Entonces, para que haya balance, ¿qué es lo que me falta? El capital. ¿Cuánto es ese capital? Solamente me falta el importe de 440.000. Listo, y ahora tenemos una vez más el famoso balance, ¿ok? Entonces, hasta aquí hemos desarrollado los casos más sencillos, el 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces, antes de pasar al último caso de esta clase, el caso número 4, quiero saber si tienen algunas preguntas hasta aquí, ¿ok? Entonces, ahora paso a leer sus preguntas. Bueno, Milagritos me dice, profesor, frente al sobregiro, para el registro como asiento contable, ¿con qué código iría? Como te decía, Milagritos, el registro contable de un sobregiro, bueno, si es que la empresa está autorizada para sobregirar sus cuentas bancarias, ellos no llevan el control en ese momento, ¿no? O sea, ellos cobran y giran cheques, hay depósitos y hay retiros de la cuenta corriente y entradas y salidas, entonces no existe un flujo inmediato para verificar si me estoy sobregirando o no. Entonces pueden girar más de los cheques que disponen en la cuenta corriente, más del saldo que tienen disponible en su cuenta corriente, y ahí en ese momento podría haber generarse un sobregiro, ¿no? Entonces, contablemente, el asiento del sobregiro viene a ser el pago que nosotros conocemos, ¿no? O sea, 40, digamos, voy a pagar a proveedores 42 a la 10.4, ¿no? Solo que el sobregiro se evidencia al momento de hacer los estados financieros recién. Ahí recién, cuando veo los saldos de caja de cuenta corriente, ahí recién verifico que mi cuenta corriente tiene un saldo negativo, ¿no? O sea, es decir, tengo más importe en el haber que en el debe, ¿no? Entonces, si hay en el caso de la cuenta 10.4, si mis importes del haber son mayores que el debe, mi saldo, en este caso, automáticamente sería un saldo acreedor, o sea, sería un saldo negativo, ¿no? Entonces, contablemente sigues usando la 10.4, solo que eso lo vamos a ver reflejado recién en el balance de comprobación. Ahí es donde se va a verificar su saldo, ¿no? Y si su saldo de la 10.4 es saldo acreedor, en otras palabras, me está diciendo que ha habido un sobregiro, ¿ok? Alonso, profesor, una consulta. Para saber qué cuentas agrupar primero, ¿debe realizarse las notas a los estados financieros y luego elaboramos el balance? Claro,
En el caso de las notas, ya eso ya viene a ser después, ¿no? O sea, cuando nosotros elaboramos ya la información financiera, hacemos el resumen dentro de los estados financieros, tenemos que elaborar el quinto estado financiero, que es el que sería las notas a los estados financieros, que son como los anexos, ¿no? Los detalles, ¿no? Entonces, normalmente, qué es lo que hacemos? En primer lugar, hacemos el detalle. Es como que si esto fueran las notas, miren, lo que estamos haciendo ahorita, en esto que les estoy presentando, esto es más o menos como si fuera el detalle de cómo está compuesto el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿cierto? Aquí estoy viendo la 10.1, tengo en caja tanto y tengo en cuenta corriente otro importe. Entonces, de aquí sale la nota del rubro que acabo de registrar, que es el efectivo y el equivalente del efectivo. Entonces, primero, ¿qué elaboramos? Primero elaboramos este balance inventario donde están todas las cuentas contables, ¿no? Y de ahí pasamos a elaborar el estado de situación financiera y de ahí también ya podemos aprovechar para sacar las notas, ¿no? O sea, el detallado, ¿no? Digamos, la disgregación de cada uno de los rubros, de cómo están compuestos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos, obviamente, es preparar la información y de ahí la presentamos ya en el momento de hacer los estados financieros, ¿ok? David dice, profesor, una pregunta. ¿El libro de inventarios y balances y el estado de situación financiera son iguales? Claro, se podría decir que sí, ¿no, David? Porque anteriormente, antes de que existan los formatos de la SUNAT, lo que nosotros los contadores le llamábamos libro de inventarios y balances era más o menos como el asiento de apertura, donde teníamos por un lado los activos en el lado del debe, los pasivos en el lado del haber, el patrimonio en el lado del haber. Entonces, lo que hacíamos era hacer un resumen, ¿no? Todos los activos los sumábamos y poníamos total activo y eso estaba en el lado del debe, ¿no? En el formato, en el libro físico en esas épocas, ¿no? El libro físico de inventarios, ¿no? Y luego teníamos los pasivos, igual, sumábamos todos los pasivos y eso lo poníamos en el lado del haber. Y luego sumábamos el patrimonio y hacíamos lo mismo, total patrimonio. Y luego hacíamos un balance de inventario, que justamente es esto que estoy mostrando, donde había el equilibrio, ¿no? Del activo, el pasivo y el patrimonio. Eso, en esos años, era el famoso inventario y balance. O sea, en otras palabras, esto era lo que en esas épocas era el libro de inventarios, ¿no? Pero hoy en día el libro de inventarios está compuesto prácticamente por el estado de situación financiera, por los estados financieros prácticamente, ¿no? O sea, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. O sea, prácticamente nuestro libro de inventarios viene a ser el conglomerado de todos los estados financieros, más sus notas, por decirlo así, ¿no? Porque las notas vendrían a ser ya los formatos que nos disgregan el análisis específicamente o principalmente, sobre todo, de este tema, ¿no? Del estado de situación financiera. Como les decía, cada rubro de este estado de situación financiera, o al menos los más importantes, los más relevantes, tienen sus anexos en los mismos formatos. Ustedes lo pueden ver, esos formatos que ya les adjunté en el Excel. Todos los formatos que empiezan con el código 3 son el conglomerado, el conjunto del libro de inventarios y balances, ¿no? Entonces, se puede decir que el libro de inventarios y balances está compuesto por los estados financieros y sus notas, ¿no? Sobre todo el tema de las notas del estado de situación financiera, ¿ok? Se puede decir que así, de esta forma, está compuesto ese libro, ¿ok? Bien, a ver, hay otra pregunta interesante a ver por aquí. Brian, creo que con el libro de inventarios te ayuda a elaborar el estado financiero. Claro, es que prácticamente lo estás elaborando ya el estado de situación financiera, ¿no? Acuérdense, miren esta parte de aquí. Fíjense aquí en el título. Este es el formato 3.1 y fíjate, aquí tiene una nota, dice, ¿ve? Número 1. Y si nos fijamos al pie, ¿qué me dice? Se puede usar este formato para elaborar este libro de inventarios o si gustas puedes usar el formato aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores, lo que antes era la Exconacep, ¿no? La Exconacep. En tanto, dice, se cumpla con registrar la información mínima requerida para este formato. O sea, si veo que mi formato o el formato de la SUNAT, ¿se acuerdan que les mencioné que este es el formato original de la SUNAT? Si veo que este formato queda chico comparado con lo que yo puedo presentar en mi estado de situación financiera, mejor utilizo mi formato del estado de situación financiera que también ha sido aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, por eso es que estamos utilizando este formato. Por eso te decía, este formatito de la SUNAT ya quedó desfasado, ¿no? Eso fue en sus momentos, ¿no? Cuando se aprobaron allá en el año 2006, ¿no? Pero ahora ya nosotros estamos actualizándolo en función a la estructura del estado de situación financiera propiamente dicha, ¿no? O sea, elaborar este estado
ya estás elaborando prácticamente estados financieros. Solamente que en este momento lo que estoy presentándoles en esta clase es solamente cómo se presenta cada uno de los componentes de nuestro libro de inventarios dentro del estado de situación financiera, ¿no? En otras palabras, ¿no? Tan sencilla la clase por ahora todavía. Bien, caso número 4. Pero a ver, antes seguimos con las preguntas. Ahora sí se escucha, me dijeron, ¿no? Muy bien. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Es cada concepto que está mostrando ahí en ese formato, si lo puede mostrar, le corresponde una de las cuentas, ¿verdad? ¿Aquí te refieres a este formato? No, en el otro. Aquí. Ahí, Ya. sí. Esto es como un anexo, como te digo. Esto es como una pequeña, es como un papel de trabajo donde aquí sí estoy trabajando con cuentas, ¿no? Te decía con cuentas para que ustedes se vayan familiarizando ya. ¿Ok? Entonces aquí estoy trabajando meramente con cuentas a nivel de 3 dígitos. Pues aquí todo lo que estamos encontrando aquí lo estoy pasando aquí. Es como hacer una listita de todo lo que estoy viendo aquí, un resumen de todo lo que veo en el enunciado, lo estoy pasando aquí con sus cuentas. Y de ahí recién lo estamos llevando al estado de situación financiera, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo básicamente. Y obviamente todo lo que se codifica aquí tiene que terminar en uno de estos rubros precisamente, pues, ¿no? De eso se trata este curso, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Laura me dice, ¿quién autoriza los sobregiros? Bueno, como te decía, un cheque normal normalmente no se puede sobregirar, porque si tú giras un cheque que no tiene fondos, el banco automáticamente te lo rebota, ¿no? O sea, yo giro un cheque que no tiene fondos, o sea, mejor dicho, giro un cheque y mi cuenta corriente no tiene fondos que cubren el importe del cheque, el banco te lo rebota, ¿no? Te dice, no, cheque sin fondos, te dice, ¿no? O sea, en otras palabras, no puede pagar ese cheque el banco. Pero hay un cheque especial que es el cheque garantizado, si no me equivoco. Ustedes revisen la ley de títulos y valores, ahí van a encontrar 9 tipos de cheques, ¿ya? A esos le llaman cheques especiales. O sea, muy aparte del cheque normal, ordinario que nosotros conocemos, o al cheque no negociable, ¿no? Los no negociables son los más comunes. Muy aparte de esos cheques, también existen otro tipo de cheques, ¿no? Y hay un cheque que es cheque garantizado. Ese cheque garantizado, como su nombre mismo lo dice, nos garantiza sobregirarnos hasta un cierto importe del valor del cheque. O sea, yo puedo, por ejemplo, digamos, ¿ya? Tengo una cuenta corriente cuyo saldo es de 10.000, digamos, un 10.000. Y el banco me autoriza a sobregirarme hasta 5.000. O sea, hay garantía de pagar mis cheques hasta por un importe mayor a 5, o bueno, podría sobregirarme, mejor dicho, hasta 5.000 soles. Entonces, si ahorita yo tengo una cuenta, en mi cuenta corriente tengo 10.000 y tengo un proveedor al que le debo 13.000 y el proveedor me está exigiendo que le pague, entonces, si yo le giro un cheque normal, obviamente el cheque normal le pongo 13.000, el señor va al banco y lo van a rebotar, ¿cierto? Porque solamente tengo 10.000 en mi cuenta. Entonces, utilizo el cheque garantizado, el cual me garantiza pagar ese cheque, esa obligación, hasta por un importe de sobregiro de 5.000 soles. Entonces, si yo giro 13.000, ahí sí va a poder cubrir el pago, porque voy a tener 10.000 en mi cuenta corriente y con la garantía que tengo en ese cheque de cubrir hasta 5.000, en este caso, ¿cuánto sería lo que estoy cubriendo? 3.000, ¿cierto? Porque el importe total de la operación es 13.000. Entonces, tengo todavía un saldo de esa garantía para usarla. Entonces, giro el cheque 13.000 con ese cheque especial garantizado, el señor se va y el banco le paga. ¿Por qué? Porque automáticamente ese cheque está corriendo para mí como si fuera un sobregiro. O sea, obviamente para eso tienes que hacer una operación, ya eso ya depende de la empresa y el banco, ¿no? Una negociación y el banco le tiene que autorizar esos cheques también, ¿no? Porque no son cheques especiales, como te decía, eso está contemplado en la ley de títulos y valores, como les mencionaba. Charlie me dice, ¿se llegará a hacer los ratios? Sí, pero en otro curso, Charlie. Eso ya se hace en el curso de análisis de estados financieros. Eso viene más adelante todavía. ¿Okay? Recuerden que el objetivo de hacer estos cursos va a ser poco a poco, básica, intermedia, y luego ya vienen otros cursos más avanzados para terminar ya en estados financieros y sus análisis. Ahorita todavía no estamos haciendo estados financieros así, pues al 100. Ahorita recién estamos como una introducción a estados financieros, lo que estamos haciendo recién, estamos empezando, ¿no? Milagros, profesor, ¿hay libro de inventarios y balances electrónico? Claro que sí. Y obviamente las empresas que están obligadas, bueno, actualmente no está obligada todavía, no hay obligación de llevar ese libro de inventarios y balance electrónico, pero sí, ya existe también ese formato, ¿no? ¿Qué más?
Ya, Jaira me dice, o sea, el banco es la primera instancia que autoriza, pero sería parte de una política contable, me dice ya Jaira. Claro, si es que, como te digo, si la naturaleza de la empresa es girar cheques y en algunos casos se sobregira, ya lo podrían considerar como parte de sus políticas y esto mencionarlo también inclusive en una nota, ¿no? Para que así se esclarezca por qué existen los saldos de sobregiros bancarios, ¿no? Mario me dice, profesor, y en caso de tener una cuenta 39, ¿dónde se registraría? Ya lo había mencionado, Mario. Bueno, creo que te uniste un poco tarde, ¿no? Esta parte de la cuenta 39 les había explicado que se registra como cuenta valuadora. Acuérdate que en el plan contable tenemos cuatro cuentas valuadoras. En el elemento 1, la cuenta 19. En el elemento 2, la cuenta 29. Y en el elemento 3, la cuenta 36 y la cuenta 39. Entonces, la cuenta 19 se encarga de valorar las cuentas por cobrar. O sea, todo esto que dice, miren aquí, donde me dice cuentas por cobrar comerciales neto, otras cuentas por cobrar neto, otras cuentas por cobrar neto. Estos tres, en otras palabras, en esa parte que dice neto, tenemos una subcuenta de la cuenta 19 que se encarga de restar su valor. Ahora, aquí me dice inventarios neto. Ya, muy bien. ¿Quién se encarga de valorar a los inventarios? Su cuenta evaluadora o de evaluación es la cuenta 29. Entonces, si por ejemplo tengo pérdida de valor por mermas o desmedros en mis inventarios, entonces, ¿quién se encarga de medir el valor de mis inventarios? En mercaderías, digamos, tengo un saldo de 10.000 y en desvalorización de mercaderías tengo 1.000. Entonces, ¿cuánto tengo que presentar? Solamente se presenta el valor neto. 10.000 menos 1.000 de desvalorización, aquí solamente va a aparecer ¿cuánto? 9.000, ¿se entiende? O sea, la cuenta 19, la cuenta 29 y la cuenta 39 no se presentan por separado en el estado de situación financiera, se netea con su activo al que está midiendo o con el activo que está valorando. Y en el caso de la cuenta 39 que me pregunta Mario, obviamente está dentro del rubro de la propiedad, planta y equipo, aquí en neto, ¿no? Se sobreentiende que en propiedad, planta y equipo está la cuenta 33 menos el importe de la depreciación, ¿se entiende? Ahí está el neto y esto vendría a ser nuestra propiedad, planta y equipo neto. O sea, la cuenta 33 menos su cuenta valuadora, ¿ok? Listo. Muy bien, interesantes sus preguntas, chicos. Hasta ahí estamos muy bien. Pero como les digo, esto ya es meramente un curso aparte. Ese es el curso de estados financieros. Estamos haciendo un poquito, esto es un pequeño adelantito nada más lo que estamos viendo hoy día, el tema de inventarios, y estamos trabajando con el tema de la mano, ¿no? Con el tema del estado de situación financiera, ¿no? No podría hablar de otro formato porque el libro de inventarios es esto precisamente. No les podría mencionar, chicos, vamos a ir al libro diario y vamos a identificar el inventario es esto, el activo va al debe, el pasivo va al haber. Eso ya hablamos en la clase anterior. Ya no tendría caso volver a repetir ello. Entonces, mejor ya nos metemos al tema en sí que nos está ocupando, que es el libro de inventarios y balances. Ya como les decía, en la versión número 2 de este curso, en contabilidad intermedia, ahí sí vamos a utilizar los demás formatos de libro inventarios, ¿ya? Porque ahorita obviamente tiempo es lo que menos tenemos, ¿no? Estamos haciendo como un curso un poco que les sirva un poco de refuerzo para los chicos que están en primeros semestres. Entonces, por ahora estoy priorizando los libros que más van a utilizar en su inicio de la carrera, ¿ok? De eso se trata este curso de contabilidad básica. Si en caso me diga depreciación de maquinaria, lo pongo en el pasivo entonces. No, 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 no. A ver, mira, como te había mencionado, a ver, te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Les voy a dar un ejemplito de la depreciación, porque en ninguno de los casos que estoy proponiéndoles puse depreciación, porque como te digo, todavía no quiero complicarles la vida con este tema. Pero bueno, ya que la pregunta y ya que el tema también se presta para esas preguntas, voy a darles un pequeño ejemplo, ¿ya? Miren, a ver, aprovechando el caso número 3 ya que tengo aquí. Digamos, ¿ya? Digamos que me dice que la empresa tiene dos cuentas. Tenemos en la cuenta 33 un importe total de 100.000, digamos. En la cuenta 33, propiedad, planta, equipo, ya sea en maquinarias, en equipos, en cualquiera de esos bienes que forman parte de la cuenta de propiedad, planta, equipo, tenemos 100.000. Y digamos que su depreciación de los vehículos o de las maquinarias o de alguno de esos activos que componen esa cuenta 33, su depreciación que está en la cuenta 39, vamos a suponer que es de 20.000, digamos. Entonces, la cuenta 33, ese es el activo, la cuenta del activo. ¿Cuánto es su valor? 100.000. Ya, entonces yo podría agarrar y decir, propiedad, planta de equipo, 100.000. Muy bien, perfecto, hasta ahí estamos yendo bien. Ya, ahí me estás identificando la cuenta 33. Pero ahora me dice, tiene depreciación de 20.000. Ya, muy bien. La depreciación, la pregunta de su compañera, ¿no? La depreciación,
¿Dónde lo presento, profe? Mario también me hizo esa pregunta. ¿Dónde lo presento la depreciación? La depreciación, como te digo, es una cuenta de evaluación y las cuentas de evaluación no se presentan por separado, o sea, no tienen un rubro. Yo no voy a encontrar aquí uno que diga depreciación, no existe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo presento en mi libro de inventarios? Ah, ya, la depreciación se tiene que presentar neteando el valor de mi activo. Recuerda que en este rubro propiedad, planta y equipo, en otras palabras, aquí voy a considerar, por decirlo así, ¿no? La cuenta 33 menos la cuenta 39 que se encarga de depreciar ese activo, ¿me entiendes? Es más o menos así. Entonces, lo que voy a hacer aquí a 100.000 le voy a tener que restar su depreciación. ¿Cuánto es su depreciación? 20.000. Entonces, mi propiedad, planta y equipo, ¿cuánto es el valor neto? Neto significa lo que realmente es el valor en libros de ese activo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es su valor en libros? O sea, lo que realmente puedo recuperar si es que lo llegara a vender. Entonces, ¿cuánto va a ser? 80.000, porque me costó 100.000, pero ya se depreció 20.000. ¿Cuánto es su valor neto en mi contabilidad? 80.000. Eso es lo que se tiene que presentar y eso es justamente lo que apunta en este rubro, propiedad, planta y equipo neto. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, ahora sí espero que se haya entendido. Ojo, la cuenta 39 no es un pasivo. ¿Ya? Yo sé que algunos he visto también, y eso hace años, ¿eh? Ese error ya hace años se están manejando el tema de que la cuenta 39, si bien es cierto su saldo se presenta en el lado del haber, en la contabilidad, eso no significa o no se puede confundir como si fuera una obligación o una cuenta por pagar, no es un pasivo, ¿ya? Es una cuenta que se encarga de disminuir el valor de mis activos, sí, pero no es una obligación, no es un pasivo en sí, por naturaleza no lo es, ¿se entiende? Entonces, ¿qué significa? Que la cuenta 39 no la vayas a presentar aquí, ¿eh? Porque la pregunta es, si fuera un pasivo, ¿a quién le deberías? Porque en un pasivo se le debe al banco, se le debe a los proveedores, se le debe a los trabajadores. Pero en el caso de la cuenta 39, si te dicen que es pasivo, ¿dónde lo pondríamos? Hay colegas, hay profesores que lamentablemente, bueno, se respeta, ¿no? Pero muchas veces todavía hacen confundir, ¿no? Porque lo presentan como pasivo y no, pues no es su naturaleza. La cuenta 39 se presenta en el haber porque su función es disminuir al activo. Y ya hemos visto las reglas en la clase anterior. Las reglas del activo es ir en el debe cuando aumenta y ir en el haber cuando disminuye. Por eso es que va en el haber. La 39 va en el haber, ¿por qué? Porque es un activo que disminuye, no es porque es una obligación. No confundir ahí, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que hayamos tocado este tema y ahora sí se estén presentando esas preguntas, esas inquietudes, que justamente es el objetivo de este curso. Yo quería llegar a eso, aclarar algunas dudas que probablemente están teniendo unos problemas en la universidad o en el instituto relacionado justamente a este tema, ¿no? De esto de los libros contables. Profesor, disculpe, hay algunos gastos que actúen como activo, como el anticipado, que actúan como activo, como el gasto por anticipado de un seguro. Ah, claro, claro, claro. Eso lo hemos visto en la cuenta 18, ¿recuerdan? En la clase anterior, cuando vimos el tema de los activos pagados por anticipado, perdón, los servicios y otros gastos contratados por anticipado que se registran dentro de la cuenta 18, ¿cierto? Y esto tiene se reconoce en el estado financiero también, mira, aquí ve, acá tenemos gastos contratados por anticipado. Entonces, cuando yo tengo un gasto que ha sido pagado por anticipado, pero cuando es un gasto, no estoy hablando de un anticipo. Ya habíamos dicho que una cosa es anticipar a un proveedor y otra cosa es pagar un gasto por adelantado, ¿no? Y ese gasto cuando todavía no ha devengado, o sea, en otras palabras, cuando no se ha convertido en gasto, ¿cuándo ese importe va a ser convertido en gasto? Cuando yo ya tenga la obligación de pagarlo. Por ejemplo, cuando tú alquilas una propiedad, lo pagas por adelantado el alquiler, pero tú estabas obligado a pagar ese alquiler. Obviamente que no, porque todavía no lo habías utilizado. Pero bueno, por tradición se paga por anticipado, ¿cierto? Entonces, ese gasto que has pagado por adelantado para ti es como si fuera un derecho, una cuenta por cobrar al propietario, porque el señor todavía no te ha brindado el servicio de alquiler. Tú lo has pagado por adelantado, sí, pero todavía no lo has utilizado. Entonces, ¿cuándo se dice que ese gasto ya se devengó? Cuando ya pasó el periodo que has pagado por adelantado. En el momento, digamos, yo pagué un mes de adelanto de alquiler. Muy bien, ¿cuándo se devenga el gasto? O sea, en otras palabras, ese adelanto que hice, ¿cuándo se convierte en gasto? Cuando vence el plazo, ¿no? Cuando pasa el mes. Una vez que ya pasó ese mes, entonces lo que está en la cuenta 18 como si fuera un activo, ahora sí ya se puede convertir en cuenta de gastos, ¿no? Ahí ya lo mandamos al gasto, ¿se entiende? Pero mientras que todavía no devengue, va a tener que estar dentro de la cuenta 18.
Y esa cuenta 18 en el estado financiero, en el estado de situación financiera, va a estar dentro de este rubro. Pero fíjate, está por separado, porque la cuenta 18 no es una cuenta por cobrar en sí. Su naturaleza no es una cuenta por cobrar, pero sí es una cuenta de derecho, se podría decir, ¿no? Es como si fuera una cuenta que representa un derecho, pero en este caso no derecho de cobrar en efectivo, sino un derecho de usarlo. Y solamente estamos esperando que se realice o se devengue esa operación, nada más, ¿no? Esta última nomás, profesor. El anticipado para proveedores, ¿en dónde iría? ¿Dónde se registran los anticipos? Ya, mira, como te decía, cuando yo hago un anticipo a un proveedor, utilizo la cuenta 42. ¿Se acuerdan que eso usamos la clase anterior? Utilizo la cuenta 42. Pero ese anticipo, ¿cómo lo registro contablemente? O sea, si bien es cierto, he utilizado el código 422, pero su anotación, su presentación no se presenta como si fuera una obligación, un pasivo, se presenta como si fuera un activo. Es que como estamos haciendo un adelanto por la compra de inventarios, eso se reconoce como inventarios por recibir. O sea, hay un compromiso de parte del proveedor de entregarnos esa mercadería, ¿no? En un determinado plazo, pero nosotros ya le hemos pagado. Entonces, a eso también se le conoce como inventarios por recibir. Eso está dentro de la cuenta 28. Por lo tanto, los inventarios por recibir, ¿dónde lo presentamos? Dentro del rubro de inventarios, ¿no? O sea, en sí, el uso más común para el caso de anticipo proveedores, más que nada, como la mayoría se relaciona más que nada con inventarios, se registra aquí, dentro del rubro de inventarios. Pero ya sabes, o sea, en la contabilidad, en la cuenta contable podríamos mencionar que sería la cuenta 28, ¿no? Pero en este caso, el registro no lo hemos hecho con la cuenta 28, lo hemos hecho con la cuenta 422, pero su presentación dentro del estado de situación financiera es dentro del rubro de inventarios, ¿ok? Profe, una consulta. Entonces, esto quiere decir que también en sus obligaciones por pagar financieras, se tiene que poner ahí el saldo capital y los intereses en el activo. O sea, en la cuenta 45 de obligaciones financieras, en la deuda que yo tengo hacia el banco, yo tendría que poner ahí mi saldo capital, ¿no? Y mi 37 y mi 18 en activo. No, ya, interesante la pregunta, ya sé hacia dónde estás apuntando, Gustavo. Tú mismo me preguntaste eso, creo, la clase anterior, ¿no? Del tema de los intereses, ¿no? Sí, sí. Ajá. Ya, muy bien, Gustavo, ya. Ahora te aclaro ese tema, ¿ya? Ya, miren, sin querer queriendo, este curso está volviendo un poco más, bueno, sé que acá tienen muchas preguntas, porque algunos están haciendo balances ya actualmente, ¿no? Y bueno, qué bueno que ya, bueno, llegamos a este punto para ir avanzando tal vez, ¿no? Aquí no solamente están aprendiendo los chicos que están aprendiendo cuenta básica, también creo que está sirviendo un poquito de repaso para las personas que ya estamos trabajando incluso, ¿no? Miren, el caso de las obligaciones financieras es un tema interesante, porque como dice Gustavo, si bien es cierto, yo tengo una obligación con el banco, un préstamo, una cuenta por pagar, digamos que estoy debiendo 1 millón, ya, ese millón estaría aquí en obligaciones financieras. Aquí está el millón. Y digamos que ese millón va a tener un interés de 100.000. ¿Ok? Al final yo le voy a devolver al banco 1.100.000. Entonces, la pregunta es, esos 100.000, ¿dónde lo registro? Porque ¿se acuerdan que Gustavo me hizo esa pregunta en la clase anterior? Él me preguntó, profesor, ¿cómo lo registramos los intereses? Y yo la respuesta que le di es que yo particularmente no registro los intereses. Yo solo registro el préstamo nada más. Pero Gustavo me dice, profe, ya, ¿y qué pasa si yo sí lo registro? Ya, yo sí lo estoy registrando el interés. Lo estoy registrando con la cuenta 37 con una carga diferida, ¿no? En este caso un activo diferido, la cuenta 37 con abono a la cuenta 45.5. Y ahí están los intereses. Muy bien, ese es su asiento contable, 37 a la 45. Bacán. ¿Cómo lo presento eso? Dentro de mi estado de situación financiera. ¿Será la cuenta 37 lo paso a otros activos, profe? No. ¿Por qué? Porque, repito, para que sea un activo, tiene que cumplir la definición de activo de acuerdo al marco conceptual que ya hemos visto. Entonces, para empezar, ¿es un recurso que controlo? Ni siquiera es un recurso controlado, porque para empezar, el interés, para empezar, no me va a dar ningún tipo de beneficio, todo lo contrario, para mí va a ser una obligación, pero no va a ser una obligación, no es una obligación actual, va a ser una obligación en el futuro. Como te decía, ¿qué pasaría si yo pago ese préstamo, me saqué 1 millón y su interés
proyectado a un año, digamos, a un año, es de 100.000. Pero ¿qué pasa si en 3 meses lo cancelo? En 3 meses pago el préstamo. ¿Me van a cobrar 100.000 de intereses? Es ilógico, no me van a cobrar 100.000, me van a tener que hacer un recálculo de mis intereses y me van a cobrar solamente lo que corresponde a esos 3 meses, que será mucho menos de 100.000, digamos unos 30.000 que sea, un ejemplo. Entonces me van a cobrar 30.000 y los otros 70.000, ¿te das cuenta? Si los otros 70.000, ¿cómo quedan? Si yo contablemente ya en el momento de hacer el registro del préstamo, registré 1.000.000 y el 100.000 ya lo registré con la cuenta 37. Entonces tendrías que hacer un ajuste, revertir tu asiento, es todo un afán en sí, ¿no? Entonces, por ese motivo yo no hago el registro de los intereses, simplemente yo registro el capital, se ingresa préstamo, 10, ingresa caja, la 10 en el debe, el 1.000.000, y en el lado del haber, la cuenta de la obligación por pagar, 45, 1.000.000, ya está. El interés no lo registro, pero sí lo registro a medida que va devengando. El primer mes devenga, muy bien, ese interés ya lo reconozco, ahí sí reconozco el pasivo. Acuérdate, pasivo es una obligación actual que proviene de un hecho pasado. ¿Cuál sería la obligación actual que reconozco al primer periodo? El devengo del primer mes de intereses. Ya está. Entonces digamos que devengo un ejemplo, devengo 10.000. Ya, entonces hago el registro de los 10.000, pero directo ya, 67 y lo cancelo, ¿no? A la 45 y luego 45 a la 10. Ya está. Ese sería en el registro contable. Y la presentación de mi estado financiero, como les dije, como yo no registro los intereses, solamente presentaría en obligaciones financieras el 1.000.000, nada más. Ahora, Gustavo me dice, profe, ya yo registro el interés. Si tú registras el interés, acuérdate, ¿con qué cuenta lo estás trabajando? 37 y la cuenta 45.5, ¿cierto? Eso lo vas a encontrar en los comentarios, en el plan contable. Revisa los comentarios. No recuerdo si está en los comentarios de la cuenta 37 o en los comentarios de la cuenta 45, pero en uno de esos dos está cómo se presentan los intereses dentro del estado financiero. Y ahí te va a mencionar de que se tiene que netear con su respectiva cuenta de pasivo. O sea, la cuenta 37, ese tema de los intereses diferidos, lo vas a tener que restar con su pasivo que se relaciona. En este caso, ¿cuál es el pasivo que se relaciona? La cuenta 45.5. O sea, al final, en otras palabras, es como que si hubieras hecho un asiento donde carga la cuenta. Ahorita el asiento contable está 37, está en el debe, y 45 está en el haber. Entonces, al momento de presentar mi estado financiero, es como si hicieras una anulación, donde la 45 que está en el haber pasa al debe y la 37 que está en el debe pasa al haber. Es como que se eliminarían entre las dos. Entonces, es como si hubiera sido una compensación. Creo que la vez pasada me preguntaron algo de la compensación. Es como si estaría compensando mi activo con mi pasivo. Se vuelve cero. No lo presentas ni en el activo, los intereses diferidos, ni en el pasivo, esos intereses pendientes de pago. ¿Por qué? Ya te estoy explicando. Porque ambos son operaciones que van a ocurrir en el futuro, no son operaciones presentes que provienen de hechos pasados. Como no cumple esa definición, es por ese motivo que no lo estamos registrando. ¿Se entiende? Profe, Sí. hola. Lo que son el IGB sí se registra, ¿verdad? Sí está, bueno, al momento, por ejemplo, en esa cuenta, dice 5.000, ya está con el IGB incluido también. Ya. A ver. En el caso del IGB me dices cómo se presenta el IGB cuando está por pagar. Claro, Ya, si el IGB está por pagar, aquí, pues, ¿te acuerdas que vimos este tema de los 5.000 de impuestos por claro. pagar? Ahí está. Este es el IGB por pagar. Cuando el IGB, la cuenta 40, está en el lado del haber. ¿Se entiende? Ahora, mi cuenta 40 no está en el haber, está en el debe. ¿Dónde lo registro? Ah, ya. Si está en el debe, ya, vamos a suponer que tienes dos cuentas 40, ¿ya? Tengo una cuenta IGB 41 en el debe, crédito fiscal. Y tengo una cuenta 43 por el tema de salud y ONP, digamos, en el lado del haber. Digamos que en ambos tengo 2.000. Un ejemplo, ¿eh? 2.000 en cuentas, la cuenta 40, 2.000 está en el debe por el tema del IGB, crédito fiscal, y la cuenta 40 está en el haber por el tema de salud y la ONP por paga. En ambos tengo 2.000 soles. ¿Cómo lo presento en el estado financiero? Lo puedo netear, o sea, a mi 40 del debe le resto la 40 del haber y se vuelve 0 y ya no lo presento, o lo presento cada uno donde corresponde. ¿Ustedes qué opinan? Muy bien, Yajaira, no se netea, no se netea. Por lo tanto, ¿qué significa? Que cada uno lo tengo que presentar por separado. Entonces, ¿dónde lo presento? Mi 40 del haber. La 40 del haber lo presento aquí, en otras cuentas por pagar. ¿Y dónde lo presento? Mi 40 del debe. La cuenta del debe pasa aquí, a este rubro. Otras cuentas por cobrar.
¿ok? Esto, chicos, en sí, todo esto que les estoy mencionando, está dentro del manual de preparación de información financiera, ¿ok? Y eso, busquen ese manual de preparación de información financiera de la SMV. Data del año 2008 y hasta la fecha, no ha variado sus criterios porque o sea, tienen bastante precisión al momento de presentar estados financieros, ¿no? Eso fue originalmente publicado por la CONACEP, ¿no? Pero actualmente es la SMV quien la regula, ¿no? Pero está en la misma página de la SMV hasta estos días, ¿no? Puedes consultarlo. Entonces, ahí van a ver más que nada este tema de preparación. Pero como te digo, esto ya aterriza en otro curso que es estados financieros realmente, ¿no? Esto no es un curso de estados financieros, solamente es un curso de contabilidad básica donde les estoy explicando dónde van, les estoy dando ciertas orientaciones, ¿no? Pero más a detalle iríamos ya a un caso meramente de estados financieros, pero eso es otra cosa. Ahí necesitamos hacer otro tipo de información más, una casuística un poco más compleja ya, ¿no? Pero bueno, creo que ya les he dado algunos alcances también sobre esos temas. ¿Ok, chicos? Bien, seguimos avanzando. A ver, estamos en el caso 4, ¿no? Caso número 4. Ya vamos a avanzar. Dejamos un ratito las preguntas y seguimos avanzando para también dejar, o quieren que les deje de tarea el 4 y el 5 y el 6. No creo, el 4, ¿no? Hasta el 4 hacemos y el 5 y el 6 se lo dejo para ustedes, ¿ya? A ver, el caso 4. El caso 4 ya viene un caso un poco interesante, justamente muy parecido a lo que va a venir en el 5 y el 6 que quiero que ustedes lo hagan. Miren, en el caso 4 dice, una empresa tiene el 31 de diciembre terrenos, ya está. Estoy usando cifras pequeñas nada más, no es necesario que tampoco infle demasiado los importes. Dice, tiene un terreno de 2.700, tiene préstamos bancarios, en este caso en 2 años, 6.000, dinero en efectivo 400. Si ya te estás dando cuenta, aquí te lo he puesto en desorden. Entonces, si tú deseas, lo puedes ordenar, o si no, en el mismo orden que te estoy dando, lo puedes ir poniendo. Como te dije, este balance de inventarios es como si fuera un auxiliar nada más. Es como si fuera un papel auxiliar de nuestro inventario realmente. Entonces yo lo voy a poner así como viene, en el mismo orden, para no perder la hilación de la operación, ¿ya? Entonces, dice terrenos, ¿no? Terrenos, ¿qué cuenta sería? Contablemente estamos dentro de la cuenta 33.1 y ahí tenemos terrenos. Muy bien. Luego, ¿qué me dice? ¿Cuánto tengo en terrenos? 2.700. Luego me dice, tengo préstamos bancarios, pagadero en 2 años. Ya, muy bien. Tengo préstamos bancarios, muy bien. ¿Cuánto es mi préstamo bancario? Entonces, ya sabemos, préstamo bancario está aquí, en el pasivo. Entonces, aquí tengo 45.1, préstamos bancarios, ya está. Luego, ¿qué más? ¿Cuánto tengo aquí? 6.000, ya está. Luego me dice, dinero en efectivo, 400, muy bien. Dinero en efectivo, eso es caja, 400. Luego me dice, proveedores, 660. Ya sabes, proveedores es un pasivo. Entonces aquí tenemos proveedores. ¿Cuánto tengo en proveedores? 660. Listo. Edificios, 7.900. Ya, edificios, ¿qué cuenta sería? Esta es parte de mi activo inmovilizado, mayor de 1 año. Entonces aquí tenemos edificios. Ya está. ¿Cuánto tengo en edificios? 7.900. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Cuentas por cobrar a clientes del negocio. Muy bien. Entonces aquí tengo 12.1, clientes. ¿Cuánto tengo en clientes? 1.600. ¿Qué más me dices? Tengo sobregiros bancarios. Ya vimos, sobregiros. ¿Dónde va? ¿Se acuerdan? Esto es un pasivo, ¿cierto? Pero fíjate, ¿qué cuenta es? La 10.4. La 10.4, sobregiros bancarios. Solo que la diferencia está en que la 10.4 su saldo no es deudor, es acreedor. Por eso es que lo estoy poniendo en el pasivo. ¿Cuánto es el sobregiro bancario? 430. ¿Qué más me dice? Tengo muebles. Muy bien. Los muebles sería la cuenta 33.5. Muebles. ¿Cuánto? 3.000. ¿Qué más me dice? Mercaderías, 3.000. Entonces aquí igual. 21. Mercaderías. Mercaderías, 3.000. Ya está. Capital social. Mira, acá sí me da capital, fíjate bien. Acá sí me da capital. ¿Se acuerdan que su compañero me preguntó, profe, ¿y en qué casos me dice para hallar el resultado? Justamente este va a ser el caso donde te va a pedir hallar el resultado. Entonces acá me dice, capital, ¿cuánto me dice? 11.000. 11.000. Letras por pagar a 6 meses. Muy bien, letras por pagar está aquí, pasivo. 42.3, letras por pagar. ¿Cuánto me dice? 210. Chicos,
estoy haciendo un poco rápido porque ya el tiempo nos está ganando, pero para los que tal vez todavía no están ubicándose muy bien, cuando me hice por pagar es una obligación, una cuenta por pagar, y si me hice por cobrar es una cuenta del activo. Y el tema de los códigos que estoy sacando aquí es del plan contable, ¿ok? Ustedes solamente tienen que ubicarse dentro del plan contable para seguir ubicando las cuentas. O sea, no es cosa de otro mundo. Yo sé que muchos chicos me están viendo que incluso están repasando contabilidad después de años, me dicen, ¿no? Entonces, ellos no están tan familiarizados con las cuentas. Obviamente yo con el uso ya pues lo estoy haciendo un poco rápido, pero solamente es cuestión de que lo repases nada más esa partecita, ¿ok? Utilidades del ejercicio. En este caso, utilidad del ejercicio viene a ser resultados también, aquí. Entonces, aquí está la cuenta 59, utilidad del ejercicio. Como aquí me está dando, aquí ya no me está diciendo que yo lo voy a calcular, me está dando ya el caso. Se sobreentiende que este caso debe cuadrar por sí solo, solito tiene que saldar, si no hay algo malo aquí. Y maquinarias por 1000. Maquinarias por 1000. A ver, vamos a ver. ¿Hay balance o no? Maquinarias por 1000. A ver, vamos a ver. Dice que acá tengo 19.600, ¿cierto? Debería haber balance. A ver, en pasivo tengo 7.300 y en patrimonio tengo 12.300. ¿Hay balance o no? Para que haya balance sumo el pasivo y sumo el patrimonio. Y ahí me doy cuenta si hay balance. Y fíjate, hay balance, ¿ve? Tanto en activos como en pasivo y patrimonio, llega al mismo importe. Solo que la diferencia es que en este caso no te estoy diciendo que lo calcules, sino ya te lo está dando el enunciado. El enunciado ya te está dando el importe calculado, ¿ok? Entonces ahí no estoy calculando nada. Bien, entonces ya está elaborado mi balance de inventario. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo al desarrollo, ¿ok? Este es el caso número 4. Ahora sí lo voy a borrar todo esto. Listo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Y como les digo, les voy a dejar el caso 5 y el caso 6 para que ustedes lo elaboren también. ¿Ok? El caso 5 y 6 son un poquito más grandecitos, pero guíense de este caso 4 que voy a terminar de desarrollarlo ahorita. A ver. Entonces, tenemos. A ver. Noten, aquí el caso 4 está por separado, dice. Tengo dinero en efectivo. ¿Cuánto? 400. Ya está. Es el único dinero en efectivo que tengo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto como ya lo estoy registrando para que no me confunda, lo voy a marcar, ¿ya? Lo voy a marcar. Entonces, tengo hasta ahí efectivo 400. Entonces, eso lo voy a poner aquí. Efectivo equivalentes 400. Ah, tú eras profe, pero tenemos un sobregiro. Claro, el sobregiro que es la 10, también es la 10. Pero como esto es un sobregiro, su saldo es acreedor. No lo puedo netear, ya sabes, no lo puedo compensar el positivo con el negativo. No se puede hacer eso. Ambos se tienen que presentar por separado. En este caso, el saldo de caja positivo al debe y el saldo de caja negativo al haber. Eso ambos, el positivo que está en el debe en el rubro del activo y el negativo, o sea, el que está en el saldo del haber, en el rubro del pasivo. Ya está. Entonces, sobre giros bancarios, muy bien, ya lo voy marcando también. Lo voy marcando. Esto se va al pasivo. Aquí me voy al pasivo. ¿Cuánto? 430. Ya está. ¿Qué más tenemos? Otra cuenta del corriente. Aquí, el tema de los clientes, ¿no? El tema de clientes. Eso también es corriente. ¿Cuánto? 1.600. Muy bien. Entonces aquí ponemos cuentas por cobrar comerciales. Ahí está. Esta es la cuenta para la cuenta 12. ¿Cuánto tenemos ahí? 1.600. Muy bien. Aquí tenemos 1.600. ¿Qué más tenemos? Mercaderías. Muy bien. Mercaderías también es corriente. 3.000. Entonces, ya sabes, en el libro de inventarios está dentro del rubro inventarios justamente. 3.000. Ya está. ¿Qué más tenemos? Terrenos, edificios, muebles y maquinarias. Todos estos 3 o estos 4 en conjunto, ¿a dónde pertenecen? Todos esos 4, ¿a dónde pertenecen? Al rubro de propiedades, planta y equipo, ¿cierto? Entonces aquí tengo que considerar la suma. Entonces voy a considerar la suma, ¿ya? Aquí voy a sumar terrenos, más edificios, más muebles, más maquinarias. Todo eso se suma y eso todo va a propiedad, planta y equipo. Muy bien. Por el otro lado, ya me está quedando solamente pasivos. Ya terminé con todos los activos. Esto ya está pasadito completamente. A ver, vamos aquí.
En lo que es pasivos, fíjense, acá tengo proveedores, tengo letras por pagar. Ahora miren, aquí es bueno trabajar con esto, miren, con la información que les doy aquí. Fíjense, en lo que dice proveedores, a ver, ¿dónde está proveedores? A ver, buscamos proveedores, acá. En proveedores no me dice en qué tiempo le voy a pagar, se sobreentiende entonces que va a ser corriente, ¿se entiende? Corriente. Luego me dice letras por pagar, también es a proveedores. ¿Dónde están las letras? Aquí. Y fíjate, letras por pagar a 6 meses. Pregunta, ¿si es 6 meses, corriente o no corriente? Se supone que es corriente. Entonces, ambos son corrientes. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ah, ya, lo voy a sumar. Proveedores, 660 más 210 me da 870. La suma de estos dos, 870, lo voy a considerar ¿en dónde? En el lado del haber, en cuentas por pagar comerciales. ¿Cuánto era la suma? 870, ¿no? Muy bien. Entonces aquí ponemos 870 en el lado del haber. Pero ¿por qué lo estoy poniendo en el corriente? Porque dice claramente 6 meses es menor a un año, ¿cierto? Entonces, corriente. Pero fíjate aquí. ¿Qué pasa con los préstamos bancarios? Mira, en préstamos bancarios me dice que voy a pagar, ¿dónde está? El préstamo bancario se va a pagar en 2 años, me dice. Ah, mira, interesante, 2 años. ¿Corriente o no corriente? ¿Qué opinan? A ver, vamos al chat. Claro que sí, ¿no? Jaime Ticona, toda la mayoría dice no corriente, no corriente, no corriente. Muy bien. ¿Cuánto voy a poner en no corriente entonces, muchachos? ¿Cuánto hacemos cuánto corresponde al corriente y cuánto corresponde al no corriente? O todo lo paso al no corriente. Miren, aquí, interesante la participación de ¿dónde está? De Mister, ¿no? Mister, Diego, de Laura, claro que sí. En este caso, bueno, la mitad, claro, pero nosotros, bueno, la mitad estamos haciéndolo por deducción lógica, ¿no? Porque si la deuda es 6.000, se sobreentiende que va a ser 3.000, ¿no? Pero en la vida real nosotros tenemos un cronograma de pagos, ¿no? Entonces, normalmente es intereses al rebatir o interés compuesto. Es decir, los intereses los primeros años son más grandes y la cuota de capital es menor, ¿cierto? Entonces, normalmente la deuda no corriente es mucho mayor a la deuda corriente. Entonces, lo que tendríamos que hacer en la vida real es agarrar nuestro cronograma, sumar solamente las 12 cuotas que vienen después, ¿no? O sea, de enero a diciembre del año que estoy presentando, y lo que excede del año, toda la suma hasta terminar ya el cronograma, lo pasamos al no corriente, ¿se entiende? Obviamente no va a ser mitad, ¿no? Pero en este caso estamos deduciendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que de aquí, de mis préstamos bancarios, 3.000, bueno, en este caso se sobreentiende que si es 2 años, 3.000 va a ser en el primer año y 3.000 va a ser en el segundo año. Entonces, el corriente se separa en 2. Obligaciones financieras, voy a considerar 3.000 en el corriente y en obligaciones financieras no corrientes, los otros 3.000. Entonces, ahí tengo corriente y no corriente. Ya sabes, ¿no? Corriente es solamente el exceso del año. El exceso no significa que los 6.000 lo voy a pasar al no corriente, solamente el exceso. ¿Ok? Listo. Y por último tenemos el capital, que ya está calculado, 11.000. Muy bien. Entonces, aquí capital 11.000. Y luego me dice utilidad 1.300. Muy bien. Resultados 1.300. Ya sabes, resultados es la utilidad o la pérdida. Si es utilidad, positivo. Si es pérdida, negativo, entre paréntesis, ¿no? Listo. Y entonces, ahora sí, tenemos nuestro balance saldado o cuadrado, como muchos le dicen. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, así de fácil hemos jugado hoy día trabajando tanto con nuestro balance de inventarios, que es este cuadrito. Y este cuadrito se parece al balance que hicimos en las clases de dinámica contable, solo que ahí lo hicimos desde cero, nivel básico. Pero ya hoy día estamos dando un paso un poquito más, ya un poquito más adelantado, ya creo, ¿no? Y ya nos hemos ido un poquito a el tema de estados financieros, que esto en sí lo vamos a volver a ver al final del curso. Profe, ¿dónde puso el sobregiro? A ver, el sobregiro está aquí, mira, a ver. Aquí. Como te había mencionado, el sobregiro es la cuenta 10, ¿cierto? Pero es la cuenta 10 con saldo acreedor, o sea, con saldo en el lado del haber. Entonces, yo no lo puedo considerar, esa 10, es como si fuera una 10 negativo. Yo no lo puedo restar de mi 10 positivo, el 10 positivo y el negativo lo resto, no lo puedo hacer eso. Lo tengo que presentar por separado. El efectivo que es positivo lo presento en el rubro de efectivos y equivalentes de efectivo. Y el sobregiro lo presento en el pasivo, ¿ves?
430. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ah, ok. Es como un pasivo en sí. ¿Ok? Se presenta por separado. Profesor, disculpe. Entonces, los activos que actúan, que tienen saldo negativo, van al pasivo. Ya. Pero ¿qué activos? No todos, pues, ¿no? Porque normalmente el activo, su naturaleza del activo es tener saldo positivo. Hay excepciones, claro. Esta es una excepción, el caso de los sobregiros. ¿Qué otro activo podría tener saldo negativo? A ver, si se ponen a pensar. Aparte del sobregiro, ¿algún otro activo que tenga saldo negativo? Podría tener menos 10.000 en mercaderías. Es ilógico, ¿no? Podría tener un carro que vale menos 5.000 soles. ¿Se das cuenta? Normalmente los activos, su naturaleza de los activos es tener saldo positivo, pero hay excepciones. El caso de caja sí, ¿no? Se puede sobregirar, ¿no? Pero ya te dije, siempre y cuando tengas la autorización, porque siendo honestos, o sea, siendo prácticos, muy raras veces has visto un sobregiro, ¿no? Y si lo has visto, como te digo, es previa autorización o previa negociación con el banco. O sea, si el banco no te autoriza que te sobregires, simplemente no existe el sobregiro, ¿no? Profesor, mire, cuando hablamos, en cuanto al sobregiro, dijimos de que era un acuerdo netamente con el banco. O sea, es como si el banco me estuviera prestando dinero para yo pagar lo que necesito. Profesor, en ese caso no se registraría con la 45 en vez de poner la 10 en el haber. Ya, muy bien, interesante participación, ¿no? Claro, en teoría es un préstamo bancario, ¿no? En teoría es un préstamo bancario. Entonces, los sobregiros bancarios, ustedes van a encontrar formatos como el que estoy mostrando en este momento, donde vas a tener al sobregiro bancario disgregado, separado. Y ahora, ¿por qué normalmente se le separa? Porque su naturaleza en sí del sobregiro no fue un préstamo así, o sea, un contrato firmado en un documento como un pagaré, por ejemplo, ¿no? Donde hay un compromiso de pago hasta cierta fecha y todo ello, ¿no? O sea, no nace como una obligación financiera, como una obligación financiera normal, ¿no? En la cual incluso te establece un cronograma. Solamente es como un permiso que te da el banco de que si por A o B tienes la necesidad de pasarte un poquito del saldo que tienes, lo hagas. Pero como te digo, el sobregiro bancario es temporal. O sea, aparece y desaparece, aparece y desaparece. Entonces, por ese motivo es que le han creado una partida separada, ¿no? Dentro del estado financiero, dentro del rubro del pasivo. Pero hay otros estados financieros donde no lo vas a encontrar el sobregiro bancario. Entonces, si no lo tengo dentro de mi información financiera que quiero presentar, entonces en esos casos ya sabes a dónde lo vas a considerar. Lo vas a considerar dentro del rubro obligaciones financieras, porque en sí esa es la naturaleza en sí, ¿no? Un sobregiro se sobreentiende que es el financiamiento que estás obteniendo de parte del banco, ¿no? El banco es el que te está prestando esa diferencia que tu cuenta corriente no tiene para pagar a tu proveedor o a la persona a la que le has girado el cheque, ¿no? En esos momentos nada más donde aparece temporalmente el tema de los sobregiros. ¿Ok? Profe, y un leasing, disculpe, ¿y un leasing también va lo que es en pasivo? Claro, ¿O no? el leasing también iría dentro de las obligaciones financieras acá, ¿no? El tema del pasivo, ¿eh? El tema del pasivo. Ahora, el leasing normalmente tiene doble efecto, ¿no? La cuenta 32, el activo por derecho de uso en la cuenta 32, en el lado del debe, y la obligación financiera relacionada a ese leasing, que va a estar en la cuenta 45. Entonces, la cuenta 45 la registro aquí. Ahora, profe, ¿y dónde lo registro? En este caso, el tema del activo, ¿no? Entonces, aquí, igual, si es que no tienes, porque en este caso, por ejemplo, no se me presenta, ¿no? Un rubro para registrar el caso de las inversiones adquiridas en arrendamiento financiero. Sí tengo inversiones inmobiliarias, pero esta es la cuenta 31. Sí tengo la cuenta de propiedades, planta y equipo, que es la cuenta 33. Tengo activos intangibles, que es la cuenta 34, pero no tengo el rubro meramente del arrendamiento financiero o del activo adquirido por derecho de uso, ¿no? Entonces, si es así, si no lo tienes, entonces tendrías que separarlo, ¿no? O sea, identificar, mejor dicho, cuál es el activo que has adquirido. Si es un activo, digamos, que un edificio, digamos, y este edificio va destinado para alquilarlo y ese edificio lo he comprado vía leasing, entonces se está comportando como una inversión inmobiliaria, por lo tanto lo registraría aquí. Pero si es un edificio que lo he comprado vía leasing, pero para el uso
de la empresa para la explotación de las actividades comerciales de mi empresa, entonces lo presentarías dentro del rubro propia planta y equipo. Pero esto, como te decía, esa parte, ¿por qué varía en los formatos? ¿Por qué varía muchas veces la ubicación? Porque, como te digo, depende de la actividad de la empresa y de la relevancia que tiene. Si es una empresa que normalmente trabaja con arrendamientos operativos o arrendamientos financieros, va a tener un rubro por separado, definitivamente lo va a tener porque esa es su naturaleza, esa es su forma de trabajo, eso es lo que normalmente sucede en esa empresa. Si es que es algo excepcional, o sea, es algo que ocurre, pero no tan seguido, entonces ahí es donde vas a usar tus comodines, ¿no? Otra forma de registrar esos activos, si es que no lo vas a separar, como te estoy mencionando, o no lo vas a considerar dentro de la cuenta propia plan de equipo o dentro de la inversión inmobiliaria, podría ser clasificarlo dentro de otros activos, aunque para otros activos en sí es un tema un poquito más, bueno, más minucioso, tendría que explicarles, pero como les digo, esto más general lo vamos a analizar ya en su momento, cuando hagamos estados financieros. Este formatito que he sacado básicamente ha sido una estructura pequeña de una modificación que se ha hecho al formato 3.1, ¿ok? Y este es un formato con el cual normalmente trabajan en las universidades, por eso es que lo estoy presentando. Pero al elaborar estados financieros podemos mencionar algunos rubros adicionales todavía a estos, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en su momento cuando realmente hagamos esa clase. Ahorita esta clase en sí no es estados financieros, pero bueno, ya les he dado una pequeña luz, ¿no? Ahora, los que hacen balances o estados para la SUNAT, los están en elaboración de balances, ustedes sí van a ver por separado. En el caso de la SUNAT, la información que se presenta a la SUNAT, sí lo has visto que está más detallada, ¿no? Ahí sí es casi por cuentas ya, ¿no? Y ahí sí vas a tener una casilla para presentar a la cuenta 32, una casilla para presentar a la cuenta 31, otra casilla para la cuenta 33. O sea, cuando se trata para la información a la SUNAT, ahí sí tienes todo está bien minucioso, por decirlo así, ¿no? Porque la SUNAT ha preparado esa plantilla para cualquier tipo de empresas, ¿no? Para cualquier tipo de empresas que tenga cualquiera de esas situaciones, ¿no? Entonces, normalmente cuando elaboras balances para la SUNAT, tienes prácticamente, para cada cuenta tienes un rubro, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de presentación de la información financiera para los usuarios de tu empresa, o sea, para los accionistas, los inversionistas, normalmente es así, ¿no? Digamos, en términos generales, no es detallado, no es específico, porque para eso ya existen las notas a los estados financieros precisamente. ¿Ok? Ya. O sea, profesor, entonces hay activos, o sea, que hay activos que, o sea, su cuenta es un activo, pero en realidad es un pasivo. Igual y viceversa, que el pasivo, su cuenta es un pasivo, pero va al activo. Claro. Es que como te decía, hay excepciones a las reglas, porque cuando una cuenta del activo que esté en aumento, se presenta en el debe y por lo tanto se va a presentar como tal, como activo. Pero si tengo una cuenta del activo, por ejemplo, la cuenta 12.2, el anticipo de clientes. Si es una cuenta de anticipo de clientes, su naturaleza es una cuenta de activo, se podría decir, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Su registro no se registra como todos los activos en el debe, se registra en el lado del haber. En otras palabras, su saldo va a ser acreedor. Entonces, la cuenta 12.2, si bien es cierto, se está registrando contablemente, se está reconociendo como si fuera un activo, pero ¿cómo se tiene que presentar? Se tiene que presentar como si fuera una obligación, porque eso es la naturaleza realmente de esa operación. Entonces, ¿dónde lo presento mis anticipos recibidos? No lo presento aquí, en el activo. Lo presento en el pasivo. Y viceversa, ¿no? Cuando tengo anticipos a proveedores, ya hemos visto dónde lo presentamos. Ahora, hay incluso, y lo más sorprendente, hay incluso en algunos casos excepciones a las mismas reglas. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar unita. Eso, como les digo, este curso va a continuar en el curso de estados financieros, pero eso ya va a ser cuando ustedes ya tengan toda la base. O sea, la idea es ir secuencialmente, ir poco a poco, ¿no? De este curso viene intermedia y de ahí a contabilidad avanzada, tal vez ya sea más que nada estados financieros. Ahí ya otro punto otro enfoque le podemos dar. Pero mira, te doy una pista, un tip. En el caso de la cuenta 10, la pregunta es, en todas las cuentas de la 10, todas las subcuentas, ustedes si alguna vez lo han analizado, ¿todas las cuentas de la 10 realmente son activos disponibles? Porque supuestamente el activo disponible es la 10, ¿sí o no? O sea, eso es lo que se sobreentiende, ¿no? Activo disponible es la cuenta 10, efectivo y equivalentes de efectivo, ¿cierto? Pero ojo, estamos hablando de disponible. Pero hay una excepción. Si tú te fijas en la cuenta 10, hay una excepción. Hay un código que no es disponible. ¿Cuál es? ¿Quién me puede decir? Muy bien, claro que sí. Carlos,
La 17. Laura me dice, claro, el que está restringido. Efectivamente, la 17. ¿Y sabes dónde se presenta la 17? ¿Crees que se presenta dentro del rubro equivalentes, efectivo, equivalentes, efectivo? Si tú lo presentas la 17 aquí, estás mal. ¿Sabes por qué? Porque como te decía, la 17 es una cuenta excepcional de la regla. No forma parte del disponible realmente. ¿Por qué? ¿Por qué está dentro de la cuenta 10? Claro, porque se relaciona con las cuentas del efectivo y del equivalente. Pero no, eso no significa que esa cuenta sea disponible. Como no tiene grado de disponibilidad, no lo puedo presentar dentro de la cuenta 10. ¿Sabes dónde se presenta? Se los dejo de tarea. Ya mejor se los digo ya. Se presenta aquí, en otras cuentas por cobrar, aunque suene loco, se presenta dentro de las cuentas de otras cuentas por cobrar. Es como si se reclasificaría. Por ese motivo, las detracciones, las cuentas de detracciones, muchos colegas lo registran con la 17, pero yo no coincido con eso, porque si tú lo registras a la 17, la detracción con la 17, estarías mandando tu cuenta de detracciones a cuentas por cobrar. Pero acuérdate que la cuenta de detracciones es una cuenta que tú puedes disponer. Claro, tiene una disposición limitada, ¿no? Porque solamente me sirve para pagar impuestos, ¿no? Pero ¿lo puedo disponer o no? Sí lo puedes disponer, aunque sea limitado, porque después de 4 meses puedes solicitar incluso hasta la liberación de la detracción. Pero mientras tanto puedes, y ahora en esta situación de emergencia ya puedes solicitar la liberación también de la detracción. Entonces no es que sea un fondo restringido, ¿te das cuenta? Entonces la naturaleza de la cuenta de detracción es comportarse como una cuenta corriente para un fin específico. ¿Cuál es su fin específico? El pago de impuestos. Por eso es que la 1042 se utiliza para el tema de la detracción. Y esa 1042 sí forma parte del rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿te das cuenta? Si tú lo registras con la 17, entonces no tendrías que registrarlo ahí en ese rubro, tendrías que registrarlo en otras cuentas por cobrar, ¿te das cuenta? Pero como te digo, eso ya es un tema de preparación de estados financieros, presentación de estados financieros, eso ya es otro tema ya. Pero bueno, ya creo que hoy día hemos visto un poquito, una introducción de ese tema. ¿Ok, chicos? Bueno, muchachos, entonces ya estamos en el tiempo establecido. Les dejo de tarea, de trabajo, el caso número 5 y del caso número 6 lo dejo para ustedes, ¿ya? Para que ustedes también elaboren igual, elaboren el balance de inventarios y me elaboren su inventario, ¿ok? Y esas 2 hojas, eso lo voy a pasar aparte, ¿ya? O sea, esta clase hasta aquí, hasta el caso 4, lo voy a pasar en un archivo y el caso 5 y el caso 6 lo voy a separar y lo van a encontrar ya en el tema de demostrando lo aprendido. Ahí lo van a encontrar como tarea, ¿ya? De la semana, de la clase 3, ¿ok? De tal forma que ya ustedes por separado ya me lo presentan como tarea, esos 2 estados financieros para revisarlos, ¿ok? Listo, chicos, entonces muchas gracias hasta aquí. Es más, lo voy a mejorar, porque aquí, por ejemplo, no he mencionado depreciaciones, no he mencionado algunas cositas que les he explicado. Lo voy a considerar aquí, lo voy a enriquecer un poquito estos casos, para que también pongan en práctica lo que acabo de explicarles. ¿Ok, chicos? Listo, muy bien, gracias a todos ustedes, muchachos. Gracias por su atención, muchas gracias por sus participaciones. Como siempre, se los agradezco. Hoy día no sé por qué ha habido menos concurrencia, no entiendo por qué. Ha habido, hasta ahora creo que ha sido la mejor clase que hemos tenido hasta ahora. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar que la concurrencia siga avanzando. Que tengan muy buen fin de semana, chicos, también. Saludos, cuídense mucho, ¿sí? No salgan de casa, por favor. Listo, chicos, cuídense. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes.